el mejor público para imaginarme los desnudos, pero voy a tratar de superar un poco el tema de pánico escénico. Voy a arrancar por presentarme. Mi nombre es Enzo Gallero, quizás me recuerden por juegos como Gash o los que hago por el nombre de Frenzy Platypus o capaz que alguna Game Jam. Llevo 5 años haciendo videojuegos. En ese tiempo trabajé en bastantes proyectos con desarrolladores distintos, en cada caso asumiendo roles diferentes y teniendo un rol flexible en cada una de esas producciones. La gran mayoría de ellos juegos pequeños, el único que tuvo un proyecto de duración largo fue Gash. Y bueno, en ese tiempo aprendí bastantes cosas, que es más o menos lo que quiero transmitir en esta charla. Antes de arrancar me gustaría hacer una pregunta a los presentes. ¿Quién de acá tiene un juego soñado, un juego que capaz que está inspirado en alguno que ya jugaron y es algo así que quieran hacer? Ese es como su meta llegar. No sé quién, acá, levante la mano, ¿quién tiene algo así? Bien, bastantes manos levantadas, es un buen comienzo. En mi caso, ese juego sería el Mount & Blade, no sé si lo conocen. Bien, está, impecable. Para mí, juegazo. Sucede, sin embargo, que no es tan fácil hacer un juego de ese estilo. La verdad es que uno puede agarrar y ponerse como la idea del proyecto soñado y la realidad es que uno suele quedarse corto. Como bien demuestra en esta diapositiva Jorge Tuset, que tenemos una expectativa y la realidad termina siendo diferente. Así que bueno, esta charla es sobre equipos pequeños para grandes juegos. Está orientada más que nada a las personas que están arrancando en el tema del desarrollo, como los que se están mojando las patitas, como diría Rod, y bueno, ver qué se puede hacer para poder empezar a generar esos equipos. Dividí la charla en 3 partes. La primera orientada a juegos individuales o cómo conseguir colaboradores, qué hace falta para hacer un juego, y networking, etc. La segunda parte es cómo ajustar el equipo al juego y viceversa. Y la tercera es como mi parte favorita de la presentación, que es cómo explorar con juegos chicos. Muy bien, antes que nada es importante hacer un cambio de idea de que para hacer juegos es necesario hacer videojuegos. Los primeros juegos que yo hice, el primero que recuerdo haber hecho, tenía como 6 o 7 años, no me acuerdo bien, y era básicamente yo jugando con mis soldaditos y lo que hacía era tirar un dado y el que sacaba más alto ganaba y básicamente adapté la historia de War y punto, interpretaba lo que pasaban con los soldaditos. No es nada del otro mundo, pero fue lo primero que hice. Después, cuando arranqué a jugar D&D, adapté un manual, ahí hice como una versión de América precolombina, en la que en vez de ser un paladín de Moradin, eras un guerrero jaguar azteca, que en realidad era un bodrio, el juego era bastante cero balance, una copia total, pero estaba haciendo cosas. Después hice un juego per se de DOS, que era como una especie de... Abrías ejecutables y era como una elige tu propia aventura. Pero el tema en sí es que estaba haciendo juegos, mis primeros pasos, digámosle. Lo que quiero expresar con esto es, si van a hacer juegos, no descarten arrancar por los juegos análogos. Hay un libro muy bueno de Brenda Brathwaite llamado Challenges for Game Designers, que tiene ejercicios muy interesantes, que es un buen comienzo. Muy bien. Como bien nos ilustra acá Santiago Rosas, ¿qué es lo que se necesita para hacer un juego? Primero que nada, una computadora en la que poder hacerlo, abundante café. Los que hayan estado desarrollando saben la necesidad, más cuando las horas se van largas. Y obviamente, músico, programador, artista, diseñador. Pero la realidad es que dependiendo de cada proyecto, más que nada en la realidad que estamos acá en Uruguay, muchas veces van a tener que asumir más de un rol. Es por lo menos mi experiencia esa. Y también hay otras cosas más, presupuesto, gente de marketing, producción, community manager, web designer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que hay que aprender a desarrollar con las herramientas que se tienen. Si cuentan con un equipo así, ya tienen un muy buen equipo para arrancar a producir cosas. Si no lo tienen, capaz que el diseñador es el mismo que el programador, capaz que el diseñador es el artista, o capaz que es el músico, o la música la hace otro. Bueno, tienen que ir viendo cómo se pueden flexibilizar y asumir las cosas que son necesarias para el proyecto. Y también recuerden de que en el peor de los casos siempre existen buenas bibliotecas de assets de las cuales pueden conseguir por poca plata cosas buenas o incluso hay gratis que tienen cosas decentes para usar.
Eh, Voy a arrancar a hablar un poco del tema de los juegos individuales, que para mí es un buen encare a la hora de hacer juegos. Yo recuerdo cuando publicamos Dash, yo ya estaba exhausto, no quería saber nada con seguir iterando ahí. Y me puse a pensar, quiero hacer algo para divertirme, digo, sin propósito de nada, hacer algo que esté bueno. Y me comuniqué con un amigo que es músico y tenía unos temas ahí que podía usar. Y agarré su tema fertilizante, hice un juego Puminati que es ultra básico, sobre un patito que hace caca. Seguramente no lo conozcan, después lo vamos a ver un ratito y para ver por qué fue más o menos que lo hice de esa manera. Pero la idea en sí era, yo me puse a ver qué es lo que sabía hacer. Básicamente era un tema de diseño y programación, mis puntos más fuertes. Sabía que el arte iba a ser un penal, así que dije, bueno, voy a hacer algo bastante básico. Mi fuerte tiene que estar en el diseño. Y mediante tener una música que ya estaba buena, tenía esa parte resuelta. También hay otros muy buenos ejemplos de juegos individuales. Hoy en día está Max Indie Games tiene Bonnie, que está ahí en Greenlight, les recomiendo que lo vean, para mí un juegazo. Y hay ejemplos mucho más reconocidos, tienen BBB, todos los juegos de Terry Cavanagh, en realidad, Braid, que creo que esos juegos tuvieron un par de manos más metidas, pero en sí como que es la visión esa general de un desarrollador. Y eso lo que permite es tener más disposición en el tiempo del desarrollo, que difícilmente una sola persona logre tener un nivel excelente en todo. Van a tener que saber cómo potenciar y hacer lucir las cosas que saben hacer bien. Pero ahí eso viene desde el momento en el que lo están diseñando. Bueno, pasemos a la parte de cómo conseguir colaboradores. Esta es una imagen que hizo Javier Leal, que le pedí que hiciera el tema del hipopótamo con el pájaro, porque para mí es un tema de simbiosis en la naturaleza que me encanta, que básicamente lo que dice es que es un tema de beneficio mutuo. Ustedes tienen que buscar qué es lo que va a estar beneficiando a ambas personas. Siempre que van a estar haciendo un proyecto en conjunto, cada uno va a estar buscando su beneficio. Hay que dejar las cosas claras, qué es lo que hay de por medio, y ver qué es lo que están precisando. Para cada programador que tiene una idea o tiene un código que está muy bueno, hay un artista que se prende. Para cada juego que precisa un review, hay un reviewer que necesita un juego para hacerle la reseña. Y así como todo, un músico que precisa poner un tema en algún lado. Quizás algunos vieron que yo en su momento puse un post en Facebook pidiéndole a artistas que si se prendían a hacer diapositivas para la presentación. Y con eso estaba haciendo dos cosas. Primero que nada, ahorrarme laburo, seamos honestos. Segundo, estaba haciendo un punto. Si ustedes se mueven para conseguir a la gente está. O sea, por un simple post de Facebook conseguí 5 personas que se colgaron. Ellos a su vez consiguen mostrar las cosas que hacen, me dan una mano. En realidad, en este caso es más que nada para colgarse y para hacer el punto. Pero siempre va a haber eso, ver qué es lo que pueden ofrecer y qué es lo que precisa cada uno. Una vez que ya entran en su estado de trabajo, ven qué es lo que hay. Si la idea es sacar una ganancia y no hay un presupuesto, está bueno hablar de porcentajes, fijar las cosas antes. Si ya hay un presupuesto, además, cada uno tiene su sueldo. Y si es por un tema de difusión, se ponen los links de cada uno en las cosas, se busca que... Lo importante es que esté todo hablado de antemano y que se sepa bien qué es lo que se está buscando. A todo esto es muy importante el tema de networking. De ahí van a sacar a la gente que va a estar trabajando con ustedes. Básicamente, cosas como esta, eventos como este, game jams, de las cuales va a hablar Rodrigo más extensamente. No quiero pisarle el tema de ahí, pero en una game jam van a conseguir gente que colabore con ustedes y van a salir con un juego terminado sí o sí. También están las mesas de debate, redes sociales, conseguí muy buenos colaboradores mediante Facebook, Twitter, gente que hizo reviews, YouTube, etc. Y ahora estoy con ganas de probar un poco de cómo funciona el tema de Newgrounds, pero bueno, llegado el momento, veré ahí. Pasemos a la segunda parte. ¿Qué viene primero? ¿La idea o la gente? Este es un punto medio huevo la gallina o cíclico como el Ouroboros. Elegí esta imagen más que nada Yaura Boros, primero que nada ahí. ¿Qué es el tema ahí? ¿Idea o gente? ¿Qué viene primero? Eso varía, fluctúa. Mi opinión siempre es mejor arrancar por la gente. Eso es lo que va a tener más valor. Pero dependiendo, si arranca por la idea, su proceso de desarrollo va a ser de una manera, si arranca por la gente va a ser otro. Supongamos que arrancan por la idea. Tienen más o menos pensado qué es lo que quieren hacer.
Bien, ¿cómo llegan a esa idea? Vean qué es lo que saben hacer. Como demuestra acá Simón Sánchez en esta imagen, supongamos, sé hacer que el personaje dispare, sé hacer que el personaje salte, entonces sé hacer que el personaje salte y dispare. Suena bastante choto, pero si ustedes se ponen a ver cuáles son mis limitaciones, cuáles son las habilidades que yo tengo, de ahí pueden sacar el concepto inicial de qué es lo que va a hacer ese juego. Aparte, muchas veces de las limitaciones suelen salir cosas interesantes, pero de ahí pueden decir, ok, tengo ganas de hacer algo de un personaje que salte y dispare, sé hacer esto, vamos a subir un poquito más la barra. Vamos a hacer que además dispare balas que rebotan. Bueno, ahí tienen que aprender cómo hacer que dispare balas que rebotan. Eso es un acercamiento de nivel +1, es como, yo lo veo de esa manera, basado ahí en el tema de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, de cómo en esa área se va dando el aprendizaje. Ok, si están en este caso, tienen esta situación, tienen que buscar a alguien que sepa hacer eso. Supongamos que tienen la idea, son el artista, quieren hacer el juego del personaje que salta y dispara, y a su vez también piensan, ok, ¿qué va a hacer el personaje? El personaje es un jalapeño vaquero en un mundo western que salta y dispara. ¿Qué preciso? Tengo que conseguir un programador que sepa hacer que las cosas salten y disparen. Así que comienzan a generar su personaje, tienen al sheriffeño ahí, too hot for you, y ok, ¿qué pueden hacer para conseguir ese programador que buscan? Grupos de desarrolladores, si no tienen algún portfolio ya hecho, está bueno producir material de concepto, quizás algún GIF que demuestre cómo funciona su personaje, concept art, tener algún momento del juego que digan, este va a tener un twist así, asá, y con eso van a ir llamando la atención. Y bueno, digamos que a su vez consiguen ese programador a través de un GIF alucinante en un grupo de desarrolladores, pero a su vez también apareció un músico que le copó ahí un poco el tema. El programador, que ya había hablado con el artista, le dice, mirá, yo ando bien para el tema de los paralajes de fondo, quiero que te cuelgues un poco y hagas unos paralajes de fondo, le pongas unos detalles, Ahí empieza a aparecer en el fondo las bolitas que ruedan en los desiertos, también hay un detalle de unos buitres que comen unos cadáveres, bla, 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 todo así se va dando. Y dicen, mirá, escuchando el Bandcamp del músico me di cuenta que tiene unos tracks de post-punk que están alucinantes. La cosa se va cambiando, se va volviendo un poco más oscuro y terminan pasando del concepto que tenían del sheriffeño a un mundo post-apocalíptico Mad Max. Ese tipo de cosas pueden llegar a pasar en el proyecto. Eso en realidad está bastante mal a nivel de producción, porque te come todos los tiempos y te tira todo para atrás. Pero a su vez también va a terminar generando cosas que pueden ser interesantes, pero eso es lo que va pasando cuando se va sumando gente al equipo, a menos que estén medio dictatoriales. A mí nunca me gusta laburar en un plan dictatorial. Si alguien se prende a algo, está bueno que tenga su opinión y pueda meter en la idea. En todo eso se genera un tema de sinergia, de cómo se va integrando la gente al proyecto y se complementan las partes. Es un tema que se retroalimenta, la gente que tenés con la idea. Supongamos que el programador tiene un poco de baches en lo que es colisiones, pero el artista anda volando para hacer efectos especiales y le empieza a generar assets que cargan un poco de información en la pantalla en los momentos que hay colisiones y por ese lado tapa el problema que se genera. Por el mismo lado, puede ser que el artista no anda muy bien para las explosiones y el programador salva la plata con unos efectos de partículas. Todo eso es algo que va pasando y muta un poco de cómo funciona la idea en base al proyecto. Pasemos a la siguiente parte, cómo explorar con juegos chicos. Primero que nada, ¿por qué juegos chicos? La razón más obvia es porque es más fácil que hacer un juego grande. Partamos de ahí. Un juego chico, bueno, no deja de ser bueno. Lo que hace es puede llegar a dejar con ganas de más. Eso es lo peor que puede hacer. También si prometieron más de lo que era o si cobraron más de lo que valía, en ese caso sí va a generar un problema. Pero un juego que es malo y largo,
es malo y punto. Así que está bueno como arrancar por ese lado. A mí en particular, no quiero hablar mucho del tema monetización porque no es algo de lo que yo sepa, tampoco he generado mucha plata haciendo juegos, así que sería muy careta de mi parte hacerlo. Pero a través de un juego chico, lo que pasó fue que los posteé en una página, en GameShot, tuvo un cierto éxito en su momento, me contactaron de un publisher y ahí surgió todo un tema de armar un equipo para producir. Después pasaron cosas con el publisher, se terminó bajando, cosas que si quieren después hablamos cuando estemos en la parte de las cervezas y eso, pero por ahora no tomaría demasiado tiempo comentarlo. Hablando de juegos chicos, siempre es importante saber el tema de qué es un MVP, un mínimo producto viable. Acá en esta imagen que hizo Nicolás Almada se puede ver un poco de la idea. Supongamos que este es nuestro MVP, el mínimo que tenemos del proyecto. Es lo mínimo necesario para que se exprese la idea y se pueda considerar un juego. Algo que tiene una condición de victoria y una condición de derrota. Supongamos que están haciendo el Super Mario, su mínimo producto viable sería hacer un personaje que se pueda mover, que pueda saltar y tener plataformas de las cuales pueda saltar, huecos en los cuales se pueda caer, un enemigo y un final de pantalla para llegar. Con eso ya tienen un juego. Bueno o malo es otra cosa, pero tienen un juego. Es un buen comienzo por ahí. Supongamos que la siguiente iteración, la siguiente versión que van a sacar de ese juego, dicen, ok, voy a agregarle un enemigo más, capaz que le agrego moneditas y capaz que le agrego el honguito rojo. Bárbaro. Siguiente paso, le agregan algún detalle más, pueden agregarle algún otro power-up, así algún otro nivel, y así van construyendo en iteración, y está bastante interesante de hacer cuando están arrancando debido a que muy probablemente no tengan un buen manejo del alcance. Entonces siempre de esa forma van a mantenerlo bajo control. También, si van a estar trabajando en proyectos chicos, está bueno tener algo que lo haga interesante, un factor X, como lo que define Richard Rouse en su libro Game Design Theory and Practice, es eso que hace que el juego sea especial. No significa que sea algo nuevo, sino que es algo que está utilizado de forma interesante. Con un factor X, ese mínimo producto viable o ese juego chico que tienen termina cobrando más valor, se termina convirtiendo en algo más grande. En mi caso particular, el Gash, no sé si lo jugaron o no, es un juego que teóricamente puede ser terminado en 4 minutos y medio. El tema es que como su factor X es que las plataformas se generan proceduralmente en tiempo real, lo que hace es que el jugador tenga que desarrollar la habilidad para poder pasarlo y suele tomar entre 1 y 4 horas dependiendo de cada jugador, si juega con gamepad, con teclado, etcétera, etcétera. No sé cómo estoy de tiempo. Sí. Lleva 18 minutos. ¡Auch! Ok, está. Entonces básicamente pasa eso con Gash. Bueno, entonces le voy a mostrar muy brevemente unos juegos que hice y por qué los hice de esa manera. No sé si se escucha bien ahí. Okay. Bueno, el juego que les comentaba, Puminati, es, como pueden ver, un arte completamente básico. No sé si no se escucha la música, bueno, una pena. Lo que hace es un patito que se mueve, salta, dispara, pero como si pueden ver, el salto es una porquería. Entonces, el movimiento vertical se realiza con el tema del disparo. O sea que la mecánica del movimiento está basada en el knockback. Después descubrí el No Time to Explain y me quise tirar esto para abajo y me quería matar, pero bueno. Pero básicamente está explorando un tema de knockback ahí. Después, por otro lado, otro proyecto en el cual, mediante módulos aplicados con un código atrás que tira una generación procedural, se generan 5 a las 60 posibilidades de imágenes. Por ahora es bastante exploratorio, simplemente quería ver que encajaran y que tuviera una conexión uno entre otro y generar posibilidades diferentes. Después voy a ver el tema de cómo hacer algo que se vea de forma más interesante. Y por último, ahora un proyecto que estamos con Santiago Ramos y con Javier Leal, que es el Circus Barkley, que es como un remake de la parte de los monitos con la cuerda en el Circus Charlie. Sí, no sé si tiene. A ver, ok.
No se escucha mucho, no se estaría escuchando mucho. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces la idea era explorar que tuviera un... ¿Qué pasa con un piso móvil y que el piso se termine volviendo una especie de personaje? Ok. Suficiente por esto, de esto. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos juegos, chicos, y por qué les mostré eso en particular? Yo hoy en día estoy con un juego que genera fondos extraños, que son de cierta manera fondos procedurales, que si tienen un enfoque espacial puede generar algo interesante. Un juego en el cual estoy explorando plataformas que tienen una dinámica medio gelatinosa. Y por otro lado, un juego que funciona sus mecánicas más que nada en el knockback. A su vez, estoy desarrollando, bueno, estamos viendo ahí lentamente la segunda parte de un juego espacial, de plataformas y de disparos. Entonces, lo que estoy haciendo es, mediante juegos pequeños, explorar posibles features de un juego más grande. Todo ese código queda, todas esas ideas quedan, la gente con la que trabajo ya la voy conociendo, y mediante juegos chicos se puede llevar a un juego grande. Así que básicamente sería eso. Hay un último detalle que les quiero mostrar del Circus Barkley antes de salir, que es como algo vital. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por escucharme. Le agradezco a la gente de Game del Meetup por la oportunidad. ¿Preguntas? Juan. ¿El juego este de la cuerda, lo subiste a algún lado? Mirá, una de las cosas que... Buena pregunta. Si pregunta si el Circus Barkley está subido a algún lado. Aún no, por un motivo en particular. La idea es sacarlo tipo este fin de semana o la semana que viene a más tardar. Una de las cosas que aprendí es que si el juego está bueno, está todo bien, pero hay otras cosas que hay que tener en cuenta, que sea algo que lo mantenga el jugador pasado el tiempo. Quiero agregarle que tenga un leaderboard de Newgrounds o algo así, para que tenga esa como rejugabilidad y que pueda llamar la atención. Porque si no, está de más, alguien se puede llegar a colgar 20 minutos. Si es muy fan, capaz que lo juega de vuelta, pero quedó por ahí. Y eso no es lo que yo quiero. Quiero que el juego perdure un poco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto tiempo lleva ensamblar un juego así? ¿Cuánto tiempo lleva ensamblar un juego pequeño? Bueno, yo ya tengo bastante código y cosas hechas y creo que mi habilidad más fuerte es hacer las cosas rápido. En mi caso particular, el Puminati me tomó 6 horas de trabajo, otro más que 8 horas. Por lo menos de mi parte, no sé cuánto le tomó a Javier y a Santi hacer sus partes del Circus, pero deben haber sido 6 horas el código del Circus. De reales, o sea, reales de estar sentado haciéndolo. Son unos días, pero sí, es básicamente saber qué hacer, que haga una cosa y que la haga bien. Y después está chirimbolos y Gamefield. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco.